Medicine from Turtle Island to Cairo. Nothing in this life belongs to us cause it's all borrowed. Follow that red road, Camino de Rojo, for all the ancestors of tomorrow. De hecho, la resistencia nace en este territorio porque si ustedes se pudieron dar cuenta, ahí está la entrada principal de la mina. Desde el 2 de marzo del 2012, las comunidades deciden tapar esa entrada principal y estaba tapado totalmente, que eso obligó a que la empresa minera se paralizara por más de 2 años, quedando atrapado adentro más de 20 máquinas y que no pudieron trabajar por más de 2 años, hasta el 23 de mayo del 2014, en donde mandaron una represión brutal en contra de la resistencia, nuestra resistencia, y al darse cuenta que pese a todo las comunidades seguíamos insistiendo que no estamos de acuerdo con la minería, entonces la empresa, y eso es un claro ejemplo de la complicidad que hay entre el Estado y las empresas, porque han instalado aquí como una subestación de policía para cuidar a la mina, para cuidar a la empresa minera, cuando los roles de la Policía Nacional Civil en Guatemala es dar seguridad ciudadana a todas las comunidades o al país entero, no es para cuidar, ellos están ahorita aquí cumpliendo una función como que si fueran seguridad privada de la mina, cuando son de la fuerza policial pública, que deberían dar la seguridad a toda la ciudadanía. Comenzó porque nos oponemos a la explotación minera, porque sabemos que este proyecto nos va a contaminar el agua. Aquí lo único que queremos defender es la vida, el agua y la naturaleza, entonces a eso es lo que nos estamos oponiendo aquí. No es que no queramos que saquen el oro, lo que sabemos es que el oro no lo pueden sacar sin contaminar el medio ambiente, entonces por eso es que nos oponemos a lo que ellos quieren hacer y están haciendo. Queremos agua limpia, queremos que nuestros hijos en un futuro digan este es un paraíso que nuestros padres nos dejaron. Por favor, sean conscientes y busquen la forma de informar si vean los daños que hace la minería. Y frente a eso y frente a la información que la gente ha tenido, porque mucho de nuestra resistencia tiene mucha referencia en la lucha que los pueblos han hecho en San Miguel, Ixtahuacán, San Marcos, donde hay una gran mina que ha destruido mucho del territorio y que llegan a las comunidades diciendo que les iban a llevar desarrollo, pero lo que les dejaron fue muerte, destrucción, enfermedades y una destrucción total del tejido social. Eso fue nuestro referente como para decir aquí que no es cierto que las empresas mineras, la explotación minera, traigan beneficio a la gente, a la comunidad, a la vida, que nos pueda garantizar una vida de calidad y plenitud. Frente a eso, entonces, las comunidades con plena información deciden tomar acciones, acercarse a las autoridades para decir de los riesgos que aquí se corrían. Sin embargo, las autoridades nunca lo escucharon y eso obligó a que las comunidades tomaran otro tipo de acciones para expresar su preocupación frente a la situación que se estaba viviendo. Y por eso es que nace la resistencia de la Puya directamente para exigir, en este caso al gobierno de Guatemala, a las instituciones públicas, que velen por el bienestar de las comunidades, el bien común, y no que prevalezca un bien digamos, un bien individual sobre un bien colectivo. Sin embargo, con todas las contradicciones que hay, hemos visto que hay un pacto entre las empresas y el gobierno para poder utilizar a los mismos sistemas del gobierno, como es la Policía Nacional Civil, para lograr los objetivos de la empresa. Tienen 10 minutos para abandonar el lugar voluntariamente. Todos los que sean detenidos van a ser puestos a disposición de autoridad judicial. La Puya ha sufrido represiones, criminalización. Hay más de 16 personas, entre hombres y mujeres, con procesos legales abiertos. Entre ellos hay 3 personas sentenciadas a 9 años de prisión conmutables, sin que necesariamente en el proceso se haya comprobado tan solo un elemento de culpabilidad de los compañeros. Y aún así la sentencia está dada. Este es un gesto de resistencia ante una cultura de la muerte que está implicando la explotación a gran escala de los bienes naturales en nuestros territorios. Estamos como a media hora en vehículo, estamos muy cercanos en vehículo, pero en línea recta estamos a un pasito.
Entonces la capital será fuertemente afectada por este conflicto. Nos han intentado quitar en muchas ocasiones, ha habido 3 represiones fuertes, pero no nos han quitado y ahorita nos venga lo que nos venga, no nos van a domar, primero Dios, a no ser que nos maten, pero sabemos que Dios está con nosotros y no lo van a lograr. Cada golpe que nos dan nos hace más fuertes y entonces aquí vamos a estar hasta que consigamos la victoria. Residentes del municipio de San José del Golfo lograron la suspensión de operaciones de una mina extractiva de oro en la localidad guatemalteca. La comunidad en resistencia, conocida como La Puya, ganaron la batalla legal contra las empresas que intentaba operar en la zona luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara la suspensión del proyecto minero. Los vecinos llevan 5 años de protestas pacíficas contra el proyecto aurífero, conocido como El Tambor. La resistencia en La Puya destacó la importancia de la organización social y comunitaria en defensa de los recursos naturales ante el abuso de las industrias transnacionales. Invitarlos a que luchen por la vida, que tenemos el derecho de vivir una vida digna, una vida de calidad y de plenitud, pero eso solamente lo vamos a lograr si cada uno de nosotros somos responsables de nuestras vidas y de los otros. Por otro lado, es importante tener en cuenta que los efectos del cambio climático ya no es una amenaza, es una realidad. Y este tipo de empresas lo único que hacen es acelerar más ese cambio climático, poniendo en riesgo a toda la vida en sus diversas expresiones. Por muy desarrollado que esté supuestamente la humanidad, muy tecnificado, pero hasta el momento nadie va a dejar mentir que ninguna tecnología ni un modelo económico ha logrado conseguir otra forma de tener vida si no es mediante la naturaleza. Por lo tanto, dependemos altamente de la naturaleza y todos y cada uno de nosotros tenemos la obligación de proteger, porque si protegemos la naturaleza, nos protegemos a nosotros mismos. No importa de qué cultura, de qué religión, de qué creencia. Aquí la invitación es la lucha de la sobrevivencia de una vida con dignidad y plenitud. Bringing that medicine from Turtle Island to Cairo. Nothing in this life belongs to us cause it's all borrowed. Follow that red road, camino de rojo, for all the ancestors of tomorrow.